Bienvenidos a la sesión del electrotutorial de virtualiodo.es. Vamos a hacer aquí un ejercicio de equivalentes de Thevenin y Norton. Tenemos aquí el circuito, nos piden hallar el equivalente de Thevenin entre A y B, y primero recordaremos que el equivalente de un circuito Thevenin sería una fuente de voltaje de Thevenin más menos voltaje de Thevenin con una resistencia de Thevenin, dos puntos A y B, que sea equivalente a todo este circuito. Y esto de aquí, si calculáramos la intensidad que pasa por aquí, intensidad es voltaje entre R, tenemos la intensidad de Norton. Entonces tenemos el equivalente con la intensidad de Norton, la resistencia de Thevenin cuando es voltaje va en serie, cuando es de Norton es en paralelo. Y tenemos que estos dos circuitos también son equivalentes. Este de aquí hemos dicho que la intensidad de Norton equivale al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Bueno, aplicando la ley de Ohm entre estos dos puntos tenemos que voltaje es igual a R, por lo tanto la intensidad es voltaje entre R. Y voltaje en serie, intensidad en paralelo. Y entonces vamos a calcular aquí cuál es el equivalente de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje entre A y B en Open Circuit, si esto está abierto, con el voltaje entre aquí y aquí. Entonces, para calcular, primero hacemos la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin es sustituyendo las fuentes de voltaje por un cortocircuito y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Como solo tenemos aquí una fuente de corriente, vamos a hacer esto aquí, cogerlo, subimos aquí un poco, control C y aquí control V. Pegamos esto aquí, podemos disminuir un poco el pequeño. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, cortocircuitamos la fuente de voltaje y eliminamos las fuentes de corriente. Esto queda un circuito abierto y aquí nos queda la resistencia de Thevenin, será la que hay entre A y B. Que tenemos por un lado 5 y 20, 25 en serie. Tenemos aquí el punto A y por un lado, por la izquierda tenemos 25 y por la derecha, hasta llegar a tierra al punto B, tenemos 5. Por lo tanto, la resistencia equivalente será estas dos en paralelo, 25 por 5, igual entre la suma de las dos, que es 30, 4,17. Esto equivale a 4,17 si son cascas, si son ohmisomes. Bueno, ya tenemos aquí resistencia de Thevenin, 4,17 en estos dos casos. Los podemos poner aquí. Y esto de aquí lo podemos eliminar. Entonces aquí tengo ya la resistencia de Thevenin, sería 4,17. Esto de aquí, resistencia de Thevenin, 4,17. Falta hallar el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin, para calcular el voltaje de Thevenin, lo que hacemos es hallar el voltaje entre A y B, hemos dicho, en Open Circuit. Cuando esto está abierto, ¿cuál es el voltaje que hay entre estos dos puntos, entre A y B? Entonces cogemos este circuito, lo volvemos a copiar y lo hacemos aquí, insertamos nueva página, dejamos este por si acaso y este circuito. Entonces ahora, para hallar el voltaje entre A y B, que es el Open Circuit, circuito abierto entre A y B, lo que hacemos es colocamos en vertical la fuente de corriente, 15 amperios, que bajan por aquí, al llegar aquí se bifurca. 20 va a parar a tierra, o sea, a la izquierda tenemos 20 que va a parar a tierra, que es el punto B, y por la derecha tenemos 5 y 5. Por la derecha tenemos 5 y 5. Esto es 20, esto es 5 y esto es 5. ¿Cuál es el voltaje en el punto A? Este de aquí. Por tanto, entre estas dos resistencias de 5. Esto de aquí es el voltaje en el punto A, que es el que queremos hallar. Esto sí vemos que es un divisor de corriente. 15 amperios se bifurcan entre estos dos. 5 y 5 da 10. O sea que esto equivale a una que es aquí 20 y aquí 10. Esto equivale a esto, con sus 15 que bajan por aquí. ¿Cómo se bifurca? Pues divisor de corriente, la intensidad que pase por aquí será por la de 10, la intensidad será el voltaje, la intensidad total 15 por resistencia del otro lado 20, entre la suma de las dos, 20 más 10, 30. Esto da 15 entre 30, da 2 abajo, entre 20 da 10. Tenemos que la intensidad que pasa es 10. Si entra 15 y aquí pasan 10, aquí tienen que pasar 5.
ya cuadra con la idea de que por la resistencia menor 10 pasa más voltaje, el doble, que por la resistencia mayor que pasa la mitad. ¿Cuál es el voltaje en el punto A? Pues el voltaje en el punto A, si aquí tengo 0 voltios, B 0 voltios, esto es tierra, cogemos aquí, pues la calle de voltaje aquí, si aquí hay 0, el voltaje que hay aquí es el que cae. La intensidad es de 10 por 5, aquí caerán 5 voltios. Y 10 por 5 aquí caerán otros 5 voltios. Si aquí caen, 10 por 5, 50 voltios. Y aquí otros 50 voltios. Aquí al pasar 10 por 5 caen 50 voltios y aquí hay 0, aquí entre 50 voltios. Pues ya tenemos el voltaje en el punto A, 50 voltios. Y 50 más aquí podríamos decir que aquí hay 100 voltios aquí arriba. Vamos a comprobar que si aquí pasaban, hemos dicho 5 amperios por 20, también caen 100 voltios. 5 por 20 y por R, aquí caen 100 voltios, 100 menos 100 que caen 0. Aquí ya tengo entonces el voltaje en A, que es 50 voltios. Por lo tanto, ya tenemos aquí voltaje de Thevenin, 50 voltios, y con esto ya tenemos resuelto el problema. ¿Cuál será la intensidad de Norton? La intensidad de Norton hemos dicho que es el voltaje entre R. Voltaje es I por R, pues la intensidad es voltaje entre R. 50 entre 4 y 17. Dividimos 50 voltios. 50 entre 4,17 y esto me da 11,99, vamos a poner 12. La intensidad de Norton sería equivalente a 12 amperios o 1000 amperios si son estos en K. 12 y la resistencia de Thevenin es la misma. Entonces estos dos circuitos, intensidad de 12 con una resistencia en paralelo 4,17 o este voltaje con 50 y una resistencia de 47 equivale a todo este circuito. Podríamos ahora ya simplemente, bueno, no, ya con esto ya tenemos calculado, sí. Otra cosa que podríamos hacer es, vamos a hacerlo aquí en el siguiente, es de otra manera, vamos a coger esto de aquí y hacerlo de otra manera. Aquí tengo una intensidad de Norton con una resistencia en paralelo. Entonces esto, si nos vamos aquí arriba, intensidad de Norton con resistencia en paralelo equivale al voltaje de Thevenin con resistencia en serie. O sea, podemos convertir esto de aquí, una intensidad con una resistencia en paralelo equivale al voltaje de Thevenin con la resistencia en serie. Vamos a convertir esto en esto. ¿Cuál será el voltaje de Thevenin? I por R. Voltaje es I por R. 15 por 20, 2 por 5, 30, 300. 300 voltios. Y la resistencia, la misma, 20. O sea que todo esto equivale a una intensidad de 20 con intensidad de 15 con resistencia en paralelo de 20 equivale a un voltaje de 300 con resistencia en serie de 20. Ahora vamos aquí, el 5, ha salido un poco, y tenemos los puntos A y B igual que antes. Vamos ahora a calcular la resistencia de Thevenin, veremos que es la misma, 25 y 5 en paralelo, o sea que nos daría lo mismo. El 4,17 hemos calculado antes. 25 de A a B, hemos dicho que la fuente de voltaje para calcular la resistencia de Thevenin se convierte en un cortocircuito. Entonces, resistencia de Thevenin sería el punto A la izquierda tengo 20 y 5, bueno, 5 y 20 sería al revés, 5 primero y 20 después. Esto es un cortocircuito y llega a tierra. Y a la derecha me quedarían los 5. Vale. Da lo mismo que antes. Y entonces ahora nos falta ya el voltaje en A, que antes hemos dicho que nos salían 50 voltios. Vamos a ver con este caso cuánto nos queda el voltaje en A. Esto nos queda un divisor de tensión, pues solo tengo una fuente de voltaje y un circuito. Si lo dibujamos aquí en vertical, tengo 300 voltios, una resistencia de 20, una resistencia de 5, el voltaje A, otra resistencia de 5 y tierra. ¿Cuál será el voltaje A? Divisor de tensión. Voltaje total 300 por resistencia de abajo 5, entre la suma de todo, que es 30. 20 y 10, 30. 300 entre 30 da 10 por 5, 50. VA, 50 voltios, que ya es lo que nos daba antes. O sea, podemos hacerlo de una manera o de otra. Ya vamos a hacer el otro ejercicio que tenemos aquí. El mismo, ahora lo que tenemos la intensidad de Norton y la resistencia. Vamos a hacerlo también de las dos maneras. Aquí tenemos, le dibujamos en vertical. Vamos a ponerlo todo más a la izquierda.
más espacio y tengo en vertical la intensidad baja de 4 amperios. Aquí no, atraviesa la resistencia de 5. Esto es 4. Aquí sí que se bifurcaba 10 a tierra, que es el B. 10 a tierra, que es el B. Y sigue, este es el mismo punto, 4 a tierra también, que es el B. El voltaje en A es el punto este o este es el mismo, esto no es a través de un cable, este es el voltaje en A. ¿Cuál será el...? Pues entonces vamos a calcular esto, el equivalente de esto de aquí, 10 y 4 están en paralelo, 10 por 4, 40 entre 14. La resistencia esta será en paralelo, multiplicamos las dos, 40, entre la suma de las dos, 14. 2,85. 86. Y esta de 5. Y aquí tengo los 4 amperios que bajan. 5 y 2,86. Aquí ya vamos a calcular los voltajes. 4 por 5, 4 amperios por 5. Si son ohmios, pues será un voltio. 4 por 5, 20 voltios. Caen aquí. Y 4 por 2,86 por 4 igual a 11,43. 11,4 voltios. 11,4 voltios son los voltios que caen aquí si pasan 4 amperios por 5. Aquí tenemos los 4 amperios que bajan por aquí y aquí se bifurcan. Vamos a ver cuánto va por cada lado. Bueno, podemos calcularlo. ¿Cuánto va por aquí de intensidad? Pues 4 por la resistencia del otro lado, 40 entre la suma de las dos, 14. 40 entre 14 es la que va por la derecha. A ver, 40 entre 14, 2,85. Aquí se irán 2,85. El resto, 1,15, se van por el otro lado. 2 y 1, 3, 85, 15, 4. Cuadra que la resistencia mayor, 10, pasa menor intensidad. Bien, todo esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, el voltaje en el punto A, cuestión que es este de aquí, ya sé que vale 11,4. Pero sí, la que de voltaje, esto es 0 voltios, caen 11,4 voltios, quiere decir que aquí tengo que tener 11,4 voltios. Aquí caen 20, por lo tanto aquí arriba tendré 20 más 11, 31,4 voltios. Esto de aquí, hay voltaje aquí arriba, antes de empezar, digamos aquí, equivale a 31,4 voltios. Pues ya tengo el voltaje de Thevenin será entre A y C, voltaje de Thevenin, circuito más menos voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, A y B. Voltaje Thevenin es 11,4 voltios, es el voltaje que detecta entre A y B. A es este punto y B este punto, solo hay esta fuente de corriente. Me faltaría calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, para la resistencia de Thevenin vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo aquí abajo a ver si cabe. Lo reducimos de tamaño. Pues aquí, cuando es resistencia de Thevenin, eliminamos la fuente de corriente. La fuente de voltaje se cortocircuita, la fuente de corriente se elimina. ¿Cuál es la resistencia entre A y B? Si nos fijamos aquí, esto está abierto, por lo tanto aquí no pasa ninguna corriente. Esto es como si no existiera. Y lo mismo, estas dos sí, el 4 y el 10. La única resistencia que queda aquí, esta 5 que está abierta, es como si no existiera. Entre A y B tengo las dos resistencias de 10 y 4 en paralelo, que hemos visto que eran equivalen a 2,86. Por tanto, la resistencia entre A y B equivale a una de 2,86 ohmios si son ohmios esto. Ya tenemos aquí, entonces la resistencia es de 2,86 ohmios, siendo aquí este circuito. Más cosas que podríamos hacer es, igual que antes, volver a copiarlo y vamos a convertir Norton en Thevenin. Si esto lo convierto en Thevenin, hemos dicho que esto de aquí, un voltaje con una intensidad, intensidad tendría que ser una resistencia en paralelo para poder convertir en Thevenin. Este no lo podemos hacer y lo dejamos entonces ya así tal cual,
y hemos hecho estos dos ejercicios diferentes de equivalente de Thevenin y Norton con corrientes.